Muy buenas tardes. Vamos a empezar una mesa polémica que incluso no estaba prevista. Cuando empezamos a recibir las ponencias, vimos que teníamos muchas ponencias sobre Venezuela y debido a la coyuntura que estaba sucediendo, decidimos hacer una mesa dedicada a Venezuela. Primero quiero recordar que yo soy portavoz de una pequeña agrupación cubana que se llama Comunistas Cuba y nada más quiero dejar claro la postura nuestra respecto a lo sucedido en Venezuela. Nosotros consideramos que lo que sucedió en Venezuela fue un fraude y apoyamos que la izquierda se manifieste en las calles. Nosotros no apoyamos ninguna opción burguesa, no apoyamos ni a Maduro y obviamente tampoco apoyamos la derecha de María Corina Machado, pero creemos, es nuestra posición, que la izquierda tiene que salir a protestar para que haya una opción marxista en la calle. Habiendo dicho esto, voy a ir dando la palabra, empleando la sugerencia del técnico de audio. Primero van a hablar desde Venezuela y entonces, siguiendo el orden programado, estaría primero José Capitán, digo, para que se vayan preparando. Esto lo tienen todos acá en el programa. De segundo, Milton. De tercero, Simón. Y de cuarto, Marea Socialista. ¿Les conviene así? Y cerraría el compañero del Partido Obrero y el Nuevo Más que no se ha incorporado. Esto ajustando el programa en base a la cuestión técnica. Bueno, José Capitán, tenemos 10 minutos para cada uno, ¿no? Si no me equivoco. Y 5 minutos para las respuestas a las preguntas. Capitán, tienes la palabra. Debemos ubicarnos desde la necesidad. Apaga, José, no se entiende. Apaga la cámara mejor y a lo mejor te ayuda a que se conecte a internet mejor. Es decir, saca... Se fue todo. Ahora... ¿Habla ahora, capitán? Se cayó la conexión. Bueno, ¿está? No se entiende. En la prueba salió bien. No se oye. No, pero es que no se te oía, no se te oía. Ahora parece que es que como tumbaste el video, estás consumiendo menos megas. Yo lo conozco de Cuba, estamos en la misma problema. Ahora se te oye bien. Ahora, comienzo entonces. Sí, comienza entonces. Aló, ¿me entiende? Comienzo ahora. Fran. Comienza, ¿sí? Comienzo, Fran. ¿Me oye? Sí, te oigo. Los acontecimientos mundiales principales marcan el rumbo. Debemos ubicarnos en este contexto y desde el troquismo, vale decir, desde la necesidad de responder como cuarta internacionalistas. Y esto tiene que ver con todas partes del mundo como organización, como partido, como pequeño núcleo, todos no nacionalistas, sino como secciones de una construcción internacional, partiendo desde la izquierda, pero delimitándonos de ella cualitativamente, porque la izquierda en estos momentos está actuando mal y sucumbirá, no tiene remedio si sigue así, desubicada y dando pie para que la derecha le dé respuesta a los oprimidos ante la grave situación mundial que padecemos. Provenimos organizativamente desde los años 70 del siglo pasado de 3 intentos de reconstruir la Cuarta Internacional, el CORSI, la Tendencia Cuarta Internacionalista y la CRCI, todas fracasadas y sin balance, que aún hoy es indispensable. Comenzamos finalmente José, no estamos perdiéndote. Uno
sobre la guerra. Sobre la guerra. No me José, no se te entiende lo que estás diciendo, está muy entrecortado. A ver, habla ahora. La guerra es concreta y hay que tomar posición. Hay dos lados, no el deseado. No sé, hablo, no me Sí, dicen sí. nada, continúo, no dicen. José, mira, vamos a seguir con Milton y la propuesta que te hago, porque el problema viene de allá, no de aquí, es que salgas y vuelvas a entrar cuando termina Milton, tratar de probar. Es como reiniciar la máquina, porque ahora no se entiende. ¿Me oyes ahí? Sí, sí, yo oigo muy bien. Perfecto. No, Entonces, te pido que salgas ahora y le paso la palabra a Milton. Si quieres, ve mirando porque está en YouTube. ¿Tienes el link de YouTube? Bueno, igual lo voy. Bueno, Milton, te paso la palabra. Milton, editor de La Izquierda Diario de Venezuela, Liga de los Trabajadores Socialistas. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Saludar a los compañeros que están conectados, a Gustavo, Simón y a los que se van a conectar. Como habló Fran, ¿no? Soy editor de La Izquierda Diario de Venezuela, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, LTS, y que forma parte de la fracción trotskista Cuarta Internacional. Hablar de Venezuela es intentar hacer también en estos momentos un balance histórico del chavismo. Y en ese sentido, y la importancia para los internacionalistas revolucionarios, es sacar las lecciones estratégicas de ese periodo que ya llevamos 25 años. El balance parte también de cómo se ubicaron las distintas corrientes que en Venezuela se reivindican del trotskismo. La discusión puede ser dura, pero se hace desde el punto de vista fraternal, partiendo de la división en Venezuela, que es prácticamente muy pequeña. En eso coincidimos, en esta apreciación coincidimos todos los grupos y organizaciones que actuamos en Venezuela y que estamos permanentemente en unidad de acción, en foros, en debates e intercambios fraternales. Antes de comenzar esta ponencia, me gustaría detenerme unos minutos para todos aquellos momentos. En Venezuela hay una gran cantidad de trabajadores presos de los sectores populares, jóvenes e incluso adolescentes. En ese marco, todas las diversas corrientes, gran campaña internacionalista para intentar sacar de la cárcel a este conjunto de jóvenes, a este conjunto de adolescentes, ¿no?, que están perdiendo su futuro. En ese marco, por eso quise iniciar con esta parte, para que unir esfuerzos a nivel nacional e internacional en una gran campaña por la libertad de todos estos jóvenes presos y a veces criminalizados por el simple hecho de vivir en una zona popular.
Desde ya esperamos la gran solidaridad internacional en esta campaña que desplegamos junto con los compañeros del Partido Socialismo y Libertad, junto a los compañeros de Marea Socialista, junto con los compañeros de Lucha de Clases, junto con los compañeros y compañeras del PPT-APR, junto al Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos y distintas otras organizaciones que se suman dentro de Venezuela a esta campaña. Nos parece fundamental esta campaña y llamamos y pedimos los mayores esfuerzos posibles unitarios. Dicho esto, quiero, como decía al principio, empezar planteando que el gran punto nodal, cómo se ubicó las corrientes, ¿no?, desde sus inicios, incluso desde los años previos del trotskismo en Venezuela, frente al fenómeno de Hugo Chávez. En Venezuela, previamente a los acontecimientos de Chávez, existió una organización, ¿no?, de algunos centenares, ¿no?, que publicaba un periódico llamado La Chispa, ¿no?, que tenía por nombre Partido Socialista de Trabajadores, ¿no?, dentro de las organizaciones más visibles. En Venezuela, prácticamente todos los sectores de la izquierda reformista, podemos decir así, como los partidos comunistas, de la izquierda populista, se sumó de lleno al proyecto del teniente coronel Hugo Chávez Frías. La corriente del trotskismo, partiendo de una suposición de su lucha por la independencia de clase, en una perspectiva y el conjunto de los explotados, se esperaba obviamente una ubicación distinta a estas corrientes del reformismo y del populismo. Desgraciadamente no fue el caso. Eso es un balance importante mencionarlo, ¿no?, en ese punto. Desde antes del surgimiento de los momentos más tempranos de la candidatura de Chávez, representantes importantes de esta corriente van a plantear allá por el año 1997, partiendo de ellos, el lanzamiento de la candidatura de Hugo Chávez, ¿no? Fue impulsada con mucha fuerza. En una entrevista realizada en el portal Aporrea en el año 2007, portal Aporrea es muy interesante porque es prácticamente un archivo histórico de las distintas posiciones que se fueron tomando a lo largo de estos 25 de los últimos años, un dirigente muy importante en ese entonces aún, el Partido Socialista de los Trabajadores, va a decir, y cito: nos ufanamos de haber sido la primera agrupación política, como el PCT La Chispa, de haber propuesto el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías como candidato presidencial. El presidente recuerda las reuniones y actos que impulsamos desde la urbanización La Quisanda en Valencia o desde el sector de los textileros de Aragua. Esto era una entrevista en 2007 y evidentemente desde esta publicación va a ser, este ufanamiento realmente va a ser así en ese punto, porque en una publicación en 1997, en La Chispa número 223, van a enfatizar que desde septiembre de 1997, como PCT, afirmando en la... Perdón, que como estoy leyendo, sí. Desde septiembre de 1997, cuando decidimos apoyar la candidatura de Hugo Chávez, insistimos y seguimos insistiendo en que él, Hugo Chávez Frías, recoge el descontento de las masas con la propuesta de constituyente, muestra su disposición a acompañar al pueblo en el proceso de ruptura con este régimen.
Esto se afirmaba en 1997. En 1999, en el periódico La Chispa, número 227, van a afirmar que el combate contra la corrupción con Chávez como primer soldado y comandante seguramente dará confianza y alegría al pueblo, y si va más allá del circo efectista, liberará la cantidad de los planes con un plan 99. Leo por la importancia de ver las posiciones políticas en su momento, de prácticamente se desprenden varias de las corrientes que actualmente actúan en Venezuela. Esto es un aspecto muy importante porque también va a ser la tónica que se va a mantener a lo largo de los años, tanto en el periodo, ¿no?, después, incluso después del triunfo de Hugo Chávez, y continuando con los distintos acontecimientos políticos que tuvimos en el país. Y esto fue una de las grandes cuestiones problemáticas que impidió la ubicación, el desarrollo de una verdadera corriente trotskista revolucionaria en Venezuela, esta ubicación de seguidismo político con respecto al chavismo, ¿no? Muchas corrientes actualmente plantean que nunca dieron apoyo al chavismo, ni dieron apoyo crítico, pero la historia, por suerte, está documentada y la situación demuestra todo lo contrario. Incluso llegamos a tener un punto en los distintos esfuerzos unitarios que se fueron forjando en Venezuela, de unidad de las distintas organizaciones que nos reclamamos, obreras y socialistas, llegamos a impulsar el desarrollo de una pequeña organización que dimos por nombre. Realmente fue un corto periodo. De esto, pues rápidamente tuvimos a nuestra frente las elecciones presidenciales de 2006 y luego vamos a tener también el surgimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese entonces, cuando se avecinaban las elecciones, nuestra corriente, que en ese entonces era un grupo de jóvenes organizados a través de la Juventud de Izquierda Revolucionaria y que se reivindicaba de la Cuarta Internacional y que era parte de los esfuerzos unitarios, como las distintas tendencias que formaban el PRS, va a plantear en esas elecciones la necesidad de una candidatura obrera independiente. No había ningún problema de legalidad en ese entonces para poder organizar esta candidatura, que la clave fundamental era ir sembrando el terreno en diálogo con el conjunto del movimiento de masas que tenía confianza, obviamente, en el proyecto de Hugo Chávez, para abrirnos el camino en la construcción de un partido verdaderamente revolucionario. Esta experiencia rápidamente va a sucumbir justamente porque la posición mayoritaria de todos los distintos sectores es sumarse con ánimo, entusiasmo a la candidatura de Hugo Chávez, apoyando la consigna de Hugo Chávez en ese entonces, que era los 10 millones de votos. Milton, ve abreviando. Oh, correcto. Y el aspecto, se suman con entusiasmo, no se trató de ningún voto crítico en ese punto, sino de un entusiasmo claramente de apoyo, ¿no? E incluso una vez que triunfan en las elecciones de 2006, vamos a tener también van a manifestar una alegría que con este triunfo de Chávez iba a ser un impulso en el camino de la ruptura con el capitalismo.
El tiempo es corto, como dije, para tratar de un tema tan amplio y tan complejo, histórico, ¿no? Pero después vamos a tener también que va a implosionar, porque un gran sector va a llamar, cuando desde el gobierno se lanza la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, va a llamar a la integración de este partido. Es decir, se desvanecía cualquier intento de independencia política de los trabajadores, ¿no? Distintos fueron los argumentos. Esto incluso se va a tener como resolución en su corriente principal sindical en ese momento, la corriente sindical que aún hoy existe, pero en ese momento era una corriente más real, corriente sindical que se denomina Secura, donde en una plenaria van a votar la integración al Partido Socialista Unido de Venezuela. De ahí en más, el derrotero va a ser la imposibilidad de avanzar en la independencia política de los trabajadores, ¿no? Porque no se trataba, muchos argumentan que no fueron parte unos, pero no se trataba simplemente de una independencia organizativa, sino de una independencia política. Esta situación, por eso decía al principio, esta ubicación impidió el forjamiento de una verdadera organización revolucionaria internacional que se preparase justamente para los acontecimientos a venir y que nos sobrellevaron en el país y que todo el mundo conocemos, que se haya perdido una gran oportunidad justamente al calor de esa gran experiencia de ir forjando la necesidad de un partido revolucionario de trabajadores internacionalistas. Digo, el tiempo es corto, no permito... Bueno, Milton, ya necesitamos pasar la palabra. Estos tiempos y vamos a ver si continuamos entonces en los últimos 5 minutos podemos hacer un complemento. Perfecto. Vamos a probar otra vez con José Capitán. Muchas gracias, Milton. Que todos apaguen la webcam, porque también está llegando el video de ellos, ¿entiendes? Entonces que todos apaguen la webcam de esos y que solamente la encienda el que hable. Es probable que no escucharon lo que dijo el técnico, que solamente encienda la cámara el que va a hablar. Es decir, que ahora solamente encienda la cámara José Capitán, y mi recomendación técnica es que creo que sería mejor si sacas la cámara para que te sea más fácil transmitir. Cuando quiera, José. Estás muteado, ahora estás muteado. José, no se te oye porque apagaste el micrófono. Aló, ¿me oye? Sí, se te oye. ¿Ya? Aló, ¿me oye? Sí, sí. Si puedes, apaga la cámara para que te sea más fácil la transmisión. No estoy por la cámara, sino por el teléfono. ¿Comienzo entonces? Sí, sí. Ok. Yo trataré en 10 minutos 2 puntos, 5 y 5. Uno sobre la guerra. La guerra es concreta y hay que tomar posición. Y hay dos lados. No nuestra posición también concreta, o lo que es lo mismo, por la defensa de Rusia, en la cual gobierna Putin. Ahora bien, no se trata de competir quién conoce más de las maldades de Putin, sino que una derrota de los no es suficiente. Esto lo José, hará el avance para los no, trabajadores en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y hasta en Venezuela, cuyo... José, no se entiende nada. Trata de apaga la cámara, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Tecnológicamente es mejor si apagas la cámara porque consumes menos datos. Es decir, es más fácil la transmisión. Así no se te está entendiendo lo que dice. Creo que te apagaste tú ahora. Ajá. Apagó. Ahora habla.
Bueno, comprendo lo que está pasando, porque me ha sucedido 1000 veces. No, para nada. No, en esos casos yo enviaba un video, porque... José, ¿me oyes ahí? No lo oímos. Voy a pasar la palabra a Simón Rodríguez. Simón, ¿estás? Simón. Sí. Perfecto. Aquí estamos. Bueno, cuando quieras inicia. Simón, preséntate, por favor. Sí, soy Simón Rodríguez, uno de los integrantes fundadores del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela. Actualmente vivo fuera de Venezuela, pero bueno, milité la mayor parte de mi actividad política, digamos, en Venezuela, en el Partido Socialismo y Libertad. Quiero hablar entonces sobre un poco lo que ha sido el proceso de la oposición de izquierda al chavismo. Podemos decir que la situación actual con el fraude electoral grotesco del 28 de julio es una elección muy curiosa en la que nunca se publicó el resultado oficial desglosado como lo exige la ley, sino que la autoridad electoral se limitó a declarar como ganador a Maduro, y luego una farsa judicial propia de una comedia, Maduro impugnó su propio triunfo para recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para que lo ratificara. Bueno, ese incidente, digamos, con todos sus elementos grotescos, es sintomático de un país que vive bajo un gobierno de facto desde hace 8 años, donde el sector de la clase burguesa que ejerce, usufructúa el poder estatal, la oliburguesía, ha logrado consolidarse, aunque de forma precaria, debido a que permanentemente está destruyendo sus propias bases económicas de sustentación, dado el saqueo y la insaciable corrupción que caracterizan a este régimen autodenominado cívico-militar policial. Es también un régimen con una terrible vocación entreguista ante el capital internacional y que ha aplastado a la clase trabajadora y a los sectores populares, imponiendo realmente un retroceso en los niveles de vida y un éxodo de migración forzosa como nunca he visto en la historia contemporánea de Venezuela. Hay sectores de la izquierda estalinista, incluso denominados trotskistas fuera de Venezuela, que han capitulado ese régimen bonapartista y llaman a defenderlo del rechazo de su propio pueblo, de las propias movilizaciones de los barrios que fueron en algún momento base social del chavismo, o cuando menos llaman a guardar una posición equidistante entre ese régimen cívico-militar policial y las comunidades populares y los trabajadores, bajo una operación ideológica que intenta reducir los fenómenos de la lucha de clases en Venezuela a un antagonismo entre un país semicolonial y el imperialismo estadounidense. Además de que ese análisis es superficial y no reconoce la primacía de los antagonismos de clase dentro de la propia Venezuela como determinación fundamental de las luchas sociales y políticas del país, también hay una vulgarización tremenda de lo que es la relación del gobierno venezolano con los imperialismos. Si bien el gobierno de facto de Maduro está alineado con el imperialismo ruso y chino, no es menos cierto que maneja sus roces con el imperialismo estadounidense y europeo dentro del marco de que siguen siendo capitales estadounidenses los de mayor penetración en la industria petrolera y gasífera venezolana, concretamente a través de Chevron y empresas como Repsol. La amenaza de Maduro de entregar las concesiones de las que gozan las empresas estadounidenses a empresas provenientes de los países BRICS nunca se concretó y, en mi opinión, no es probable que se concrete en el corto plazo. Entonces estamos ante un gobierno cuyo sostén fundamental son las Fuerzas Armadas, que es la expresión de un sector político burgués sumamente parasitario, antiobrero, que realmente llevó a cabo una contrarrevolución económica que redujo el salario mínimo a menos de $5 mensuales, que estableció una flexibilización laboral total, liquidó la libertad sindical y convirtió los salarios en bonos. Una dictadura además ultraconservadora que criminaliza de manera casi absoluta la interrupción voluntaria del embarazo, que discrimina abiertamente a la población LGBT, que realiza redadas para detener a personas homosexuales como el siglo XIX,
cuyo fiscal general se autoproclama en campaña contra las personas transexuales porque considera que son una creación de una élite globalista para disminuir la población mundial. Palabras del fiscal general. Bueno, una dictadura que persigue y reprime a los pueblos indígenas, que ha desatado un saqueo minero desenfrenado en el sur del país, basado en el trabajo forzoso y el control de vastos territorios por parte del crimen organizado, materializando un verdadero infierno en la tierra que nada tiene que envidiar a ficciones como Mad Max o las terribles imágenes del saqueo minero mafioso en el Congo. Es un gobierno que encarcela a adolescentes bajo cargos de terrorismo por oponerse al fraude electoral, que encarcela a trabajadores por defender sus derechos, que amenaza incluso con invadir a Guyana, y cuyo jefe político, Maduro, ha declarado que espera tener relaciones de amistad con el ultraderechista Trump si gana las elecciones estadounidenses, cosa que no se puede dudar cuando se recuerda que el gobierno venezolano donó $500,000 para la toma de posesión de Trump en 2017 a través de ese sitio. Entonces, bueno, mientras que fuera de Venezuela estos sectores oportunistas de izquierda se alinean en los hechos con la dictadura Maduro, usando argumentaciones campistas, realmente dentro de Venezuela ya la mayor parte de la izquierda, incluso la proveniente de tradiciones estalinistas y del propio chavismo, se oponen a esa dictadura. Y esto es un cambio importante respecto de los primeros años de la experiencia chavista, cuando la corriente trotskista, encabezada en Venezuela por dirigentes obreros como Orlando Chirino, José Bodas y Richard Gallardo, batallaban por construir un partido revolucionario, defender la construcción de una corriente sindical clasista, combativa, autónoma, democrática, prácticamente como la principal y casi única corriente de oposición de izquierda con inserción en el movimiento obrero organizado. Esta corriente logró hitos importantes como su protagonismo en el control obrero de la industria petrolera, en la lucha contra el sabotaje en los años 2002-2003, encabezar la corriente mayoritaria de la Unión Nacional de Trabajadores, la corriente clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma, dirigir la experiencia de producción autogestionaria de 500 trabajadores en la fábrica de ceramistas de Sanitarios Maracay, realizar 2 huelgas generales regionales contra el gobierno de Chávez en el estado de Aragua, participar en el lanzamiento del Partido Revolución y Socialismo, que tristemente llegó a su fin cuando impulsado por Chávez, lograr también la legalidad electoral nacional en 2012. Fue el primer partido y único de oposición de izquierda en esos años que logró la legalidad electoral, lo que permitió postular la candidatura presidencial de Orlando Chirino contra Chávez y Capriles en el 2012. En los primeros años del chavismo existían enormes expectativas populares y obreras en Chávez, al calor de la lucha que hubo contra el golpismo, el inicio de los programas sociales que fueron muy populares, y esta corriente trotskista venezolana, hoy referenciada en la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores Cuarta Internacional, tuvo una política clara de independencia de clase, planteando la necesidad de construir un partido revolucionario en la perspectiva de un gobierno de la clase trabajadora y contraponiendo su concepción del socialismo revolucionario al llamado socialismo del siglo XXI, cuyo debate inicia Chávez en el año 2006, que fue claramente desde su inicio un proyecto de colaboración de clases que incorporaba y daba protagonismo a los llamados empresarios nacionalistas, cívico, militar, policial, encabezado por el aparato militar burgués. A grandes rasgos, podría decirse que un proceso revolucionario en Venezuela, abierto en 1989 con la rebelión popular del Caracazo, ante ese proceso, el chavismo representó un proyecto burgués, un intento de corporativizar las iniciativas de autoorganización obrera y popular para ponerles punto final y propinarles una derrota. Como dijo Chávez en varias ocasiones, el chavismo era la garantía de que no hubiera nuevas rebeliones. Eventualmente el chavismo logró ese propósito de destruir la organización autónoma y por esa vía se logró imponer un retroceso muy grande a las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana, lo que se refleja, como decía, en el mayor desplazamiento forzoso de nuestro hemisferio, la salida de 1 de cada 4 personas del país en poco más de una década. La economía se contrajo en un 80%, llevando el PIB per cápita a niveles de mediados del siglo XX, una cosa que realmente es un hito en términos de destrucción económica, no visto en ningún país que no haya sufrido
alguna guerra devastadora o realmente una catástrofe ambiental. En ese sentido, podemos decir que esto se logró precisamente porque sí. Sí, me vio. Bueno, voy cerrando. Digo que esto se logró destruyendo la Unión Nacional de Trabajadores, asesinando a una parte de la vanguardia luchadora, decenas de sindicalistas fueron asesinados por el sindicaliato, hubo masacres como la que se perpetró contra la huelga de la Mitsubishi o la masacre de la Encrucijada, la represión a los trabajadores en Ferrominera del Orinoco, se encarceló y se abrió juicio a cientos de activistas obreros y populares, también se corrompió a una parte sustancial de la militancia, se le cooptó. Entonces, nuestra corriente tuvo que pagar un altísimo precio por el destacado lugar que ocupó en la lucha de clase, con el despido, por ejemplo, de los compañeros Orlando Chitino y Armando Guerra, el asesinato de compañeros como Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena, Jerry Díaz, Carlos Méndez, Ramiro Ponce, Esdras Vázquez, Luis Delgado. Y actualmente estamos en esa campaña por la libertad de todos los presos y presas políticos en Venezuela, donde tenemos que incluir, por supuesto, y no podemos dejar de mencionar a nuestro compañero David González, quien bajo acusaciones espurias es uno de los cientos de jóvenes detenidos injustamente. Venezuela es el caso más agudo del fracaso de la marea rosa que atravesó América Latina, ascendió realizando ciertas políticas asistenciales, mientras que tuvo un auge de los precios de las materias primas que pudo sustentar eso, pero apenas ese ciclo se agotó, y ya con estos términos, aplicó un brutal ajuste y que en el caso de Venezuela excede ampliamente los ajustes aplicados en el resto de la región. Fue un nacionalismo burgués efímero y fracasado, mucho más limitado que otras experiencias, donde ni siquiera se nacionalizó el petróleo venezolano, y en definitiva la llamada siembra del petróleo, que no es otra cosa que la necesidad de planificar la inversión petrolera para diversificar la matriz económica, es una tarea que solo puede llevar a cabo la clase trabajadora. Con eso termino y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpa que te interrumpa, estimado. Disculpa que te haya interrumpido, pero estamos ya de por sí, la mesa está atrasada. Entonces, ahora le pasaríamos la palabra al compañero de Marea Socialista, Gustavo Martínez. Quiero recordar que Marea Socialista fue la organización política que tuvo más vínculos políticos estrechos con la estimada Celia María Hart, por lo cual le envío un saludo especial, un agradecimiento en la distancia. Compañero, ¿me escucha? Bueno, se me escucha ahí, ¿no? Sí. Sí, un detalle para compartir nada más. Sí, antes de empezar con mi intervención, quería decirle que acá desde Venezuela hay varios compañeros de Marea Socialista que están siguiendo la transmisión por el YouTube y dicen que está pésima, que no está robando la imagen, solamente para que los compañeros del aspecto técnico tengan en cuenta eso. Miren, por lo demás, y ya yendo directamente a la intervención, y teniendo en cuenta que apenas son 10 minutos, queremos ceñirnos exactamente a eso. Son muchísimas cosas que quisiéramos abordar. Por nuestra parte, no revivimos a ningún debate sobre balance ni nada de eso, porque creemos que en este momento, y dado la grave situación que tenemos en Venezuela, balances tan importantes como esto, y que de alguna forma es fruto o logro del gobierno, no están en la cabeza ni en el interés de la clase trabajadora venezolana ni de los sectores populares. Porque, insisto, la situación que hay es muy complicada. Y probablemente entre nuestras cosas donde podamos llegar a coincidencias, pero habrán otros donde no. Probablemente no lleguemos a coincidencias. Y eso podría redundar en profundizar las diferencias que tenemos, que por cierto, por eso estamos en distintas organizaciones, en distintas corrientes. Ahora, si quiero decir rápidamente
que desde la Liga Internacional Socialista nosotros tenemos propuestas e iniciativas políticas, tanto en la construcción, ya dije, a nivel internacional, como incluso a nivel nacional, acá en Venezuela. Y precisamente sobre la situación grave que tenemos en Venezuela, queremos compartir rápidamente algunos elementos de caracterización sobre la cual el gobierno de Maduro, porque efectivamente hasta del troquismo internacional hay quienes todavía aún justifican un gobierno como el de Nicolás Maduro y el régimen que han fraguado al compás de los acuerdos, incluso con sectores de la oposición clásica de derecha. Hay que decir que nosotros, por ejemplo, caracterizamos al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno autoritario, antidemocrático, profundamente enemigo de la clase trabajadora y de todo lo que recae esta crisis, ¿no? Por otro lado, se tiene interviniendo en la realidad política a una oposición clásica de derecha. Algunos han avanzado como expresión política de esos sectores económicos que reflejan a los grandes empresarios con acuerdos con el gobierno. Algunos no tienen empacho en reconocerlo abiertamente. Incluso la principal cámara de empresarios en este país, que es Fede Cámara, habla positivamente, supuesto que desde ahí hay expresiones políticas que abiertamente, como dije, negocian con el gobierno, pero además dicen o dan a entender lo que se nota a leguas, que es un acuerdo para que la crisis la sigamos pagando nosotros. Por eso es que en Venezuela tenemos una situación de salario cero, como nosotros lo llamamos. Hay un salario oficial que no llega a $4 al mes. Y todo el mundo bonificado, tanto en el sector público como en el sector privado, y que refleja Venezuela, la situación en que estamos, ¿no? Y por supuesto nosotros consideramos que la situación cambió profundizándose gravemente después del 28 de julio, porque se dio un resultado electoral que no ha sido constatado con ninguna demostración de acta. Entonces, la respuesta del gobierno ante todos los reclamos y las protestas, en su mayoría de carácter popular, que se dieron por parte del gobierno, ha sido contra los sectores barriales, contra sectores populares, y precisamente han sido a jóvenes, en su mayoría de sectores populares. Eso habla de un cambio cualitativo de la sabernos parar. La izquierda anticapitalista, decimos, ¿no? Que nos encontramos en una situación muy delicada, porque así como decimos que el gobierno se ha tirado una cruzada contra todos los derechos de la clase trabajadora, contra los derechos de la mujer, de la juventud, ha tirado una cruzada contra toda la izquierda anticapitalista. De esa izquierda estoy hablando. La izquierda anticapitalista en Venezuela se encuentra reducida, pero que no es casualidad. Y nosotros no creemos que sea simplemente por el transcurrir o las posiciones que hemos tenido de manera diversa durante todos estos años. Hay un hecho de la realidad de clase en Venezuela durante todos estos años, incluso con la llegada al gobierno de Chávez, porque no era simplemente apoyar electoralmente a Chávez. Es una táctica. Y es que la mayoría del pueblo de Venezuela decidió hacer una experiencia acompañando ese liderazgo. Y ahí interveníamos distintas corrientes con política, porque afortunadamente, como ya alguien dijo, ahí está el archivo de Aporrea. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que organizaciones, por lo menos la nuestra, tuvo siempre independencia política. En fin, esos son elementos de balance que ya digo, pero para explicar de alguna forma de que no creo que la situación que tenemos ahorita se deba solamente a eso. Puede tener algún peso, pero esa explicación da a por qué todas las corrientes y organizaciones nos encontramos como estamos, fuego. Nos han despedido de los trabajos, nos han señalado, nos han vilipendiado, nos han reprimido. Y ahí también hay un acuerdo con el sector de la derecha,
tanto nacional como internacional, e incluso hasta la calidad, como por ejemplo se sabe el caso del PPT o incluso el caso más reciente del Partido Comunista de Venezuela, que el año pasado, todavía al principio de año, conservaba su legalidad y el gobierno lo terminó inhabilitando, cosa que nosotros rechazamos y consideramos incluso que ese es un eje de lucha de aquí en adelante, que es lo que a nosotros nos interesa. Quiero aprovechar lo poquito que me queda, ¿no? Creemos que las tareas de la izquierda anticapitalista en Venezuela es, entre otras, contribuir a la recomposición del movimiento obrero en Venezuela, a la recomposición incluso por el surgimiento de un movimiento sindical combativo en Venezuela. El sindicalismo en Venezuela en este momento está a merced de la Socialista Bolivariana de Trabajadores como correa de transmisión de la política del gobierno y por otro lado como correa de transmisión de los distintos partidos políticos de oposición. Actúa, tienen esa ventaja, es un sindicalismo negociador, es un sindicalismo que incluso actúa de manera en algunos momentos contrarrevolucionaria, denuncia y hace falta en ese sentido el surgimiento de un nuevo modelo sindical, un nuevo sindicalismo que esté también hace falta contribuir en la recomposición política de la clase trabajadora en general. No hay una alternativa política, por ejemplo, al compás de las movilizaciones que se dieron como respuesta, o las protestas, mejor dicho, que se dieron después del anuncio del resultado del 28 de julio, quien podría haber capitalizado esa disposición, organizado y haciendo el CNE y posteriormente el TCJ era María Corina Machado. Pero ya vemos que María Corina Machado no está por una movilización popular ni nada por el estilo. Sus primeros llamados fueron dirigiéndose a la Fuerza Armada, dirigiéndose a la llamada comunidad internacional y no quieren saber nada de movilización. Entonces, ahí está, así lo determina. Por la situación en que estamos, por las condiciones que estamos, las organizaciones de izquierda anticapitalista en general. Creemos que hace falta articular hacia un plan de lucha. Creemos que el factor de la crisis sigue operando y que lo que le está comiendo la cabeza en general a la población venezolana en este momento es la situación de vida. Casi que ha pasado a un plano inferior el tema de exigir conocer el resultado del 28 de julio, que sigue estando presente y para lo que alguna está denunciando, etcétera. Creemos que eso está bien, pero lo fundamental ahorita es ponerse a la orden y activar con demandas centrales como el tema del salario, el tema de la libertad, como ya alguien lo mencionó, el tema de la libertad de las trabajadoras y trabajadores presos por luchar, pero además ahora se suma a todos los miles de presos por protestar de años en la campaña. Creo que Milton lo mencionó. Hacemos un llamado internacional te queda a que podamos incorporar a esta campaña para lograr la libertad. Por ahí y en conjunto con otras demandas también están los derechos democráticos. Gustavo, te queda un minuto. Escuché perfectamente y dije que ya voy cerrando. No sé si ustedes me están escuchando. Entonces, para cerrar, creemos que por ahí, por supuesto, y en la perspectiva de que la única salida de la crisis que hay es un gobierno de la clase trabajadora. Es una transición en la que hay que hacer parte, pero y de la clase trabajadora en general en Venezuela está muy a cuesta arriba. Bueno, lo dejo hasta aquí para cumplir con el tiempo. Bueno, siguiendo el orden y además no hay vocero del Nuevo Más, le tocaría al compañero acá presente, Pablo Diachelo. Preséntate, por favor. Este es el único que tenemos, ¿no? Sí. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Buenas tardes, soy Pablo Giachelo, militante del Partido Obrero. Naturalmente, muchas gracias a los organizadores, saludo la realización del evento y quiero destacar el hecho de que se discuta el punto Venezuela en un evento en el cual se discute la perspectiva del trotskismo y se discute la actualidad del trotskismo. Es indudable que es un acierto porque Venezuela ha sido el escenario en el cual se ha desenvuelto la tendencia nacionalista burguesa más radicalizada de América Latina
al menos en el último cuarto de siglo. Y por ende, Venezuela ha sido un laboratorio en donde se han puesto a prueba todos los programas, las estrategias, las tácticas de la izquierda y particularmente del trotskismo, no solo venezolano, sino también latinoamericano y mundial. Es indudable que las elecciones del 28 de julio han sido un punto de inflexión, han recrudecido la crisis política venezolana, que no empezó el 28 de julio, sino que venía desde antes, ha sido un hito en ese desarrollo de la crisis política, y desde el punto de vista del Partido Obrero, la posición que ha adoptado la izquierda en la crisis venezolana ha vuelto a poner de manifiesto un cuadro de insolvencia, de falta de solidez política por parte de la izquierda para encarar el proceso político venezolano. Porque si nosotros queremos tener un abordaje político integral y de fondo de la situación venezolana, necesariamente tenemos que remitirnos a lo que fue el Acuerdo de Barbados, que fue un pacto entre el gobierno de Maduro, el imperialismo norteamericano y la oposición de derechista, naturalmente cada uno con objetivos diferentes. Por un lado, el gobierno de Maduro con el objetivo de alivianar las sanciones económicas por parte del imperialismo contra Venezuela. Por parte del imperialismo norteamericano, la tentativa de abrirse paso en una nueva penetración o una mayor penetración de los intereses de los monopolios petroleros norteamericanos en Venezuela. Y por parte de la oposición derechista, accede a este pacto de Barbados con el objetivo de abrirse paso y poder llegar al poder luego de las sucesivas tentativas fracasadas de la oposición derechista de llegar al poder a través de golpes militares, a través de golpes de Estado. Entonces, desatada la crisis del 28 de julio, hemos tenido posiciones en la izquierda, fundamentalmente dos posiciones políticas en la izquierda. Señalemos previamente que este acuerdo tuvo distintas crisis, el Acuerdo de Barbados, porque Maduro desconoce a la principal candidata de la oposición, a Corina Machado. No solo eso, sino que proscribe a la izquierda. La mayoría de las organizaciones que me precedieron en la palabra tuvieron una tentativa de una presentación independiente y esa lista fue proscripta por parte de la izquierda. Y todo el arco político hacia la izquierda del chavismo fue proscripto por parte de Maduro. Se le cercenó el derecho a voto a más de 4 millones de venezolanos emigrados. Y como respuesta a esta violación del Acuerdo de Barbados por parte de Maduro, el imperialismo recrudeció las sanciones contra Venezuela y la derecha, evidenciando y ratificando su política de sometimiento al imperialismo, saludó las sanciones del imperialismo contra Venezuela, ratificando por enésima vez el contenido antinacional de la oposición derechista venezolana. Y desatado el conflicto del 28 de julio, del proceso político electoral del 28 de julio, la izquierda ha tenido, en términos generales, dos grandes posiciones. Por un lado, hay una izquierda que se vinculó al chavismo en nombre de resistir la tentativa golpista proimperialista. Es, por ejemplo, el caso, no hablemos ya de la izquierda nacionalista en general de América Latina, me refiero en particular a las corrientes que se reclaman del trotskismo, es, por ejemplo, el caso de Resistencia, la organización brasileña que integra el PSOL. Declaró el reconocimiento del triunfo del gobierno de Maduro en nombre de que lo que estaba en juego no era el autoritarismo de Maduro, lo que estaba en juego no eran los beneficios de la cúpula militar, no eran los beneficios de la boliburguesía venezolana, sino que lo que estaba en juego en Venezuela era el avasallamiento de las libertades democráticas y el avasallamiento de la soberanía nacional por parte del imperialismo. Y por lo tanto había que alinearse, y se alinearon con el gobierno de Maduro. Naturalmente no es el imperialismo quien va a proteger la libertad democrática ni la soberanía nacional de Venezuela, pero Resistencia, el grupo Resistencia, pasó por alto señalar que ha sido el mismísimo Maduro quien ha avanzado en forma sistemática en el avasallamiento de la libertad democrática y en el avasallamiento de la soberanía nacional, como lo describió el compañero Simón cuando me precedió en la palabra. Tenemos decenas de muertos,
como consecuencia de las manifestaciones, tenemos miles de detenidos como consecuencia de las manifestaciones, tenemos millones de venezolanos que no tienen derecho a votar, y el gobierno de Maduro fue quien inició un acuerdo con Chevron para que retorne Chevron a la explotación petrolera en la cuenca del Orinoco a fines de 2022. El imperialismo accedió a esto como consecuencia de la crisis energética mundial, como resultado del estallido de la guerra en Ucrania. Entonces, el emparentamiento de la izquierda, la asimilación de la izquierda con el gobierno de Maduro, inhabilita a la izquierda a proyectarse como una alternativa política porque es un gobierno profundamente reaccionario y dictatorial. Eso claramente es así. Pero del otro lado, hemos tenido una izquierda que se ha hecho eco del planteo de una posición derechista y proimperialista del fraude, pasando por alto que no se trata simplemente del fraude de Maduro. Todo el proceso electoral ha sido un proceso político electoral fraudulento, en un campo y en el otro. Porque si bien es cierto que Maduro no mostró las actas, proscribió a las organizaciones políticas y cercenó el derecho de votar una cantidad de millones de venezolanos, también es cierto que todo el proceso político venezolano estuvo condicionado por las sanciones y el bloqueo económico del imperialismo. Y entonces la izquierda se sumó a la ola democrática, que hay que defender la democracia contra la dictadura de Maduro. Entendemos que es un enorme error político, y cuando digo toda la izquierda me refiero a las organizaciones que me precedieron en la palabra. Todas las organizaciones denunciaron el fraude y llamaron a apoyar las movilizaciones en contra del fraude, y esas movilizaciones que tenían como bandera única y excluyente el reconocimiento de González Urrutia como presidente de Venezuela. Ese es el emblocamiento de la izquierda en un campo reaccionario. Ese es el emblocamiento de la izquierda en un campo reaccionario, por más que señalen en sus declaraciones que se mantienen independientes de la oposición derechista y que no apoyan políticamente a la oposición derechista. Pero saludan e impulsan, no solo saludan e impulsan las manifestaciones que tienen como programa excluyente el reconocimiento de González Urrutia como presidente, sino que incluso llaman a profundizar esas movilizaciones. Y reclaman que se presenten las actas, repitiendo el libreto de Lula, de Petro y de AMLO. Entendemos que es una posición completamente equivocada. Es sumarse a una ola democrática y de parte de organizaciones que en el pasado, incluso, han tenido una posición de seguidismo, a nuestro entender, del gobierno de Maduro. No del gobierno de Maduro, sino del gobierno chavista. Los compañeros han negado, por ejemplo, en particular con los compañeros del PCL, de la organización de Simón Rodríguez y de la UITSI, hemos tenido una polémica. Ellos niegan haber tenido una política de seguidismo al gobierno de Chávez. Pero en noviembre de 2006, el PRS, que era la organización precedente del PCL, llamó a votar por Chávez. Y según las declaraciones del mismísimo PRS, no estaba planteada la posibilidad del triunfo de la derecha en esa elección. No había ninguna posibilidad de triunfo de la derecha en esa elección y por lo tanto se estaba acompañando el sentimiento popular en la experiencia chavista. Los compañeros de Marea Socialista se incorporaron a la experiencia chavista con el PSV y al día de hoy reivindican la revolución bolivariana. Y la revolución bolivariana está muy lejos de ser una revolución obrera y socialista, que es por lo que luchamos los trotskistas. Una revolución proletaria y una dictadura proletaria. La revolución bolivariana fue la defensa de los intereses de una burguesía nacional, naturalmente. La emergencia de un bonapartismo sui generis, ¿no?, en el lenguaje trotskista, de choque con el imperialismo, de roces con el imperialismo durante el primer momento del chavismo, pero de ninguna manera fue la emergencia de un gobierno de los trabajadores. El chavismo ha sido un enemigo acérrimo de la estructuración independiente de la clase obrera. Y los compañeros del PCL no nos van a dejar mentir por el testimonio que dio Simón acá y porque incluso ellos han sido víctimas en el año 2007, los compañeros del Secura, de asesinatos y de crímenes brutales por parte del chavismo contra compañeros que militan en el movimiento obrero, contra compañeros clasistas. Entonces, este es un problema fundamental. ¿Cuál es la tesis fundamental?
que la izquierda no ha logrado abrirse paso en Venezuela como consecuencia de oscilar entre el seguidismo al nacionalismo y el seguidismo a la oposición de derecha. En el año 2009, en el año 2019, cuando hubo una tentativa golpista por parte de Juan Guaidó, los compañeros de la organización de la UITS y del PCL levantaron la consigna fuera Maduro, en el mismo momento en el cual se estaba gestando un golpe contra el gobierno de Maduro. No se trataba de darle un apoyo político al gobierno de Maduro, pero de lo que se trataba, por sobre todas las cosas, es de señalar abajo el golpe. Naturalmente sin otorgarle ningún apoyo político al gobierno de Maduro. Entonces lo que se ha puesto en evidencia en el proceso venezolano es la falta de una claridad estratégica por parte de la izquierda, la inconsistencia de la izquierda para poder abrirse paso y por lo tanto una situación compleja. La bandera fundamental hoy en Venezuela es la lucha por la independencia política de los trabajadores. Ese es el planteo fundamental. Hay que rechazar todo el proceso político venezolano y hay que pelear por la independencia política y abrirse paso con un programa transicional que recoja las libertades democráticas, porque una cosa es no brindarle ninguna solidaridad. Nosotros no le brindamos ninguna solidaridad a las manifestaciones populares, pero defendemos el derecho del pueblo a manifestarse y rechazamos la represión. Son cosas muy distintas. No somos solidarios con las manifestaciones que reclaman que se reconozca a González Urrutia, pero defendemos que el derecho del pueblo a manifestarse. Son cosas completamente diferentes. En definitiva, y con esto cierro porque me paso, Venezuela ha sido un escenario en el cual, en los inicios del chavismo, se utilizó la bandera del chavismo a escala continental en toda América Latina para cooptar a la izquierda obrera, a la izquierda socialista, y golpear de esa manera la estructuración política independiente de los trabajadores, en el auge del chavismo. Hoy, en la decadencia, en la descomposición de la experiencia chavista, la derecha se vale de la experiencia chavista para meter en la misma bolsa al chavismo y a la izquierda obrera y socialista y de esa manera golpear la estructuración independiente de los trabajadores. Lo que tenemos que pelear es por la estructuración independiente de los trabajadores con claridad estratégica y por sobre todas las cosas con personalidad política. Muchas gracias. Bueno, doy pasos a preguntas y respuestas. Está muy interesante el debate. Nada más quiero decir dos cosas. Pablo, yo creo que sí había que salir a la calle porque si no, ¿qué queda a la izquierda? Allá adentro guardada en la casa y posteriormente te van a pasar factura de eso. ¿Dónde tú estabas cuando el pueblo salió a manifestarte? Estaba preparando el programa transicional. Ah, mira qué bien. Y nosotros tenemos no sé cuántos muertos, no sé cuántos presos y tú estabas preparando el programa transicional. Ese es uno de los debates que tenemos con unos compañeros allá, que cuando ha salido, empiezan las protestas, dicen, las protestas no tienen consignas socialistas, e incluso dicen abajo el comunismo. Le digo, bueno, sí, podemos quedarnos en la casa esperando que ellos generen su propia conciencia. Y lo otro, nada, es que me llamó mucho la atención positivamente y por eso yo insisto una y otra vez, hay que tener claro que no hay imperialismo bueno ni imperialismo malo, que Simón Rodríguez decía, el gobierno venezolano es entreguista. Y todavía hay una izquierda que dice, no, el gobierno venezolano no es entreguista porque se enfrenta a Estados Unidos. No le entrega a Venezuela a Estados Unidos, pero se le entrega a China y a Rusia. ¿Cuál es el chiste que hay ahí? Lo que como es el campismo, para ellos China increíblemente es socialista todavía. Pero bueno, cosas que pasan. Las preguntas. Espero que haya preguntas. Estamos pasaditos de tiempo, pero yo creo que este debate amerita preguntas aún más después de lo que dijo Yachelo. Sí, sí, no veo a más nadie. ¿Qué le digo? ¿Que se acerque? ¿O si tú después le puedes repetir? Está muy lejos. O si no, se le pasamos micrófono. Más o menos hasta la mitad llega. Que repita porque es más dinámico. Es para que escuchen. Pero si no, no lo repetimos. Sí, puedes pasar. No sé si... ¿Por ahí? Eso es. Que no me acompañe.
Vale. Vale, gracias. Yo tengo... ¿Ya? Ok, yo tengo, bueno, un poco comentario, pero también pregunta, porque yo creo que el último punto de lo que es necesario es un movimiento independiente de la clase obrera, que ni es chavista ni es derechista, que luche por la clase obrera y una resolución socialista. Bueno, obviamente yo creo que como trotskistas esta es la verdad, pero yo creo que la cuestión más importante es cómo va a construir eso en Venezuela y por eso es importante para lidiar con por qué la gente, porque hay tantas, históricamente desde el 99, tanto apoyo al movimiento chavista y yo creo que para tomar esto en cuenta hay que ver que el chavismo reflejaba en un sentido toda la rabia, toda la esperanza después de 89 del Caracazo y que la clase obrera en los ranchos y todo eso han visto en el chavismo una respuesta al imperialismo y saqueo del país, la corrupción pontifijista y todo esto, y la cuestión de marxistas, de trotskistas hoy en día, bueno, en 99 y hoy en día, es cómo mostrar que el chavismo no tiene la solución a la condición del país. Y esto no va a ser desde tirando insultos a Chávez desde afuera. Es necesario para mostrar en acción que marxismo es la única respuesta y que solamente la clase obrera, no el nacionalismo, podía llevar. Y eso es una cuestión como lidiar con las ilusiones que tiene la población. Y eso es lo que yo no veo en las presentaciones que... La izquierda, según yo entiendo, en Venezuela tiene como dos alas. Uno es para decir que están con Chávez y capitular políticamente, y la otra es para ponerse afuera y decir que Chávez no tiene respuesta. Entonces mi pregunta es cómo los camaradas que han hablado piensan que es posible y cómo construir un movimiento que quita las soluciones sobre el populismo burgués, sobre el chavismo, y lo que yo no veo en las presentaciones. Yo soy miembro de Liga Comunista Internacionalista y tenemos la revista Spartacist y hablamos de la necesidad de luchar contra, quitar las ilusiones de populismo en América Latina y en todo el mundo semicolonial. Preséntate, por favor. ¿Cómo? Que te presentes para saber quién. Soy Valeria, del Partido Piquetero. Valeria, del Partido Piquetero. Sí, la consulta es, sobre todo tal vez los compañeros que están ahí en Venezuela, que tienen mucha información sobre el día a día, digamos, en Venezuela. ¿Qué está pasando con las centrales obreras? ¿A dónde están ubicadas? ¿Están todas cooptadas completamente por Maduro y el chavismo? ¿O están cooptadas por la derecha hoy después de todo este movimiento? ¿O si efectivamente hay una beta en las centrales obreras donde... No se escucha a la compañera. No, yo ahora digo. Hasta ahí es la pregunta. ¿Dónde están ubicadas, digamos, las bases obreras hoy realmente? Si están cooptadas por el chavismo o si efectivamente están yendo detrás de la derecha. ¿Las bases obreras o las centrales obreras? Las centrales obreras y si hay alguna beta en las bases obreras que esté sucediendo ahí. La compañera pregunta que las centrales obreras, si están cooptadas por el chavismo, por la derecha, o si hay alguna beta de izquierda marxista dentro. Y lo mismo aplica para las bases obreras, la misma pregunta. ¿Alguien había levantado la mano? No se cohiba la persona que había levantado la mano. ¿No más preguntas? Bueno,
Nos quedan 8 minutos, pero vamos a dar un poco más porque hubo problemas tecnológicos. Damos 20 minutos más. Igual lo que sí recuerdo, como vamos a dar 20 minutos más, que si hay alguna de las expositoras aquí para la mesa de la mujer es muy probable que sí empiece puntualmente a las 16, en el aula 32. Ezequiel. Ezequiel, tú sí creo que te puedes acercar, te queda más fácil. Ezequiel de Izquierda Socialista. Pregunta para Pablo, que ha manifestado tener una claridad estratégica meridiana. Me genera una confusión, una posición sumamente intermedia y hasta pecho frío porque no se juegan en la lucha de clases de Venezuela, en el sentido que no están ni con el imperialismo, ni con el gobierno de Maduro, pero ¿cuál sería la estrategia para desarrollar esa lucha de clases? Y en el sentido, sobre todo, de carácter, porque caracterizaste, fuiste avanzando de reaccionario hasta lo definiste como dictatorial. En la mesa que estuvimos en la mañana, tus compañeros dijeron que ante las dictaduras bonapartistas es necesario desarrollar los frentes únicos. Compañero Simón, ¿puede decir algo? Porque no sé si será desde allá. No, igual que ustedes, solo los escucho a ustedes. Lo que pasa en el salón no se escucha. Por favor, silénciense los virtuales. Sí. En ese sentido, al caracterizar al gobierno de Maduro como una dictadura, ¿no es necesario luchar contra el gobierno de Maduro? ¿O no? No encuentro consignas en su planteo en relación al gobierno de Maduro. Nosotros decimos, fuera Maduro, y exigimos en el proceso de fraude electoral que se abran las actas, porque consideramos que ante las dictaduras hay que defender los derechos democráticos del pueblo trabajador. Con total independencia del imperialismo, como está escrito en todas las declaraciones del PCL y de la UITSI. Sí, dos cosas cortitas. La primera, señalar un antecedente en la polémica de la izquierda latinoamericana que por ahí pueden comentar los panelistas, porque la presión a ubicarse en un campo u otro de los choques burgueses es en todos los países. Frank recién comentaba, y recién el compañero dijo pecho frío, una idea de pasividad por no ubicarse en ninguno de los dos campos burgueses. Algo así se decía a los que decían ni con el campo ni con el gobierno kirchnerista frente a la crisis en Argentina en el 2008. Pero la idea de no estar con ninguno de los bandos burgueses, que organizaciones como el Partido Obrero levantaron, dijeron con la sociedad rural no marchamos, fueron parte de las bases constitutivas objetivamente, aunque no todos los componentes del FIT fueran de esa posición, a que surgiera una posición independiente. Entonces, plantar una posición política independiente no es pasividad. Me gustaría que comenten. Segunda cosa, ¿qué opinan los oradores sobre el hecho de que la oposición del candidato ha llamado a la intervención militar en Venezuela? ¿Se puede apoyar a un candidato que llama a una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela? El compañero del PSL no mencionó ninguna crítica a Guaidó ni a Corina Machado. Es llamativo, entonces, bueno, me gustaría saber qué opina de apoyar a un candidato que llama a la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela. Muchas gracias. Sí, no. Viene el compañero Francisco Torres. Kane, no dije para nada, mi postura no es apoyar ningún bando burgués. Nosotros estamos contra Corina Machado, jamás moveríamos un dedo por Corina Machado, ni por Guaidó. Yo personalmente los mandaba para un campo de concentración. Ni tampoco con Maduro. Francisco Torres, ¿no? Ya. Sí. Bueno, sí, los expositores. Que por orden de... Están los tres. Capitán out. Ya, perfecto. Milton, en orden así de exposición. Tienes la palabra. 5 minutos. Sí, 5 minutos.
Les cuento los segundos, ¿eh? Sí, no, estamos repasados. No, que me descuenten los segundos del... que empieza a contar a partir de ahora. Hay una cuestión muy importante sobre la cuestión de los... que sí, los balances son importantes. No se trata simplemente de que el pasado nos va a profundizar en las diferencias, pero sacar las lecciones históricas de los últimos 25 años y fundamentalmente la gran primera etapa del fenómeno de Chávez es crucial para no repetir los errores del pasado. No se trata de cualquier cosa. En ese sentido, me gustaría remarcar algunas cosas que había dejado en el tintero porque algunas corrientes quieren plantear, ¿no?, que mantuvieron una línea de independencia con respecto al chavismo. Yo leí algunas citas, pero quiero remarcarles algunas más. Una afirmación desde la UNTC Cura, y esto hablo de los compañeros que reivindican esto, son los compañeros fundamentalmente que integran actualmente el PCL, así como hemos estado todos estos meses poniendo nuestra fuerza en la campaña electoral, estamos hablando luego del triunfo electoral de Chávez del 2006, ahora consideramos, como plantea Chávez, que entramos en una nueva etapa. Este nuevo triunfo popular abre una nueva etapa para profundizar la revolución y avanzar al socialismo. Esto se lo dirigían a Hugo Chávez Frías. Entonces, no es tan así como comenta el compañero del PCL, esa independencia como relata. Incluso podemos llenar de citas alrededor de ese punto, digo, para marcar ese aspecto fundamental de la cuestión de los balances. Porque el problema del PRS no implosiona simplemente porque un sector va a ingresar al PSU. El PRS implosiona por ese apoyo brutal y masivo que van a tener en el 2006 a la candidatura de Chávez, ser los más entusiastas, incluso usaron la frase de reventar las urnas por 10 millones de votos por Chávez. Entonces, eso es importante, digo, la cuestión de la historia, porque nos va a plantear no repetir justamente esos errores, porque la misma corriente de Secura va a declarar, y estos lastimosamente no se pueden poner los links online, como dije antes, pero los pueden buscar en Aporrea, la corriente Secura afirmó, y como dije al principio, que se incorporará al proceso de construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela. 5 meses más tarde, ¿no?, algunos sectores, el grueso se caerá y algunos sectores se retirarán, ¿no?, pero ya habían hecho la declaración en ese punto. Esto es muy importante porque no estamos hablando de cualquier cuestión política en la historia y es importante los balances históricos porque si no los vamos a repetir nuevamente. Yendo a las distintas situaciones de las discusiones actuales, ¿no?, muchas cosas que han repetido algunos de los compañeros se comparten, ¿no?, algunas. Pero hay una cuestión sí fundamental, que es que también la izquierda que se reivindica del trotskismo, ¿no?, distintas corrientes, incluso los que están presentes, se ubicaron en un aspecto del campismo. Vimos por un lado, en esta etapa, y puse los ejemplos y con citas textuales, ¿no?, de cómo se ubicaron en el campismo de Chávez en un determinado momento para pasar luego, en un giro brusco de 2007 en adelante, al campismo, ¿no?, del lado de la cuestión de la oposición. En ese sentido, más allá que se repita, negando la independencia política de los trabajadores. Por mucho que se repita en declaraciones, en artículos, la política concreta nos demostró claramente lo contrario. Actualmente, por ejemplo, yendo a las discusiones sobre el fraude electoral del 28 de julio, hay algo que me gustaría comentarle al compañero, creo que del Partido Obrero, como ponente, que seguramente desconoce, ¿no? Yo pertenezco a una corriente que jamás se ubicó del lado del chavismo, ni se ubicó del lado de la oposición de la derecha proimperialista, ¿no?, luchando y bregando por una política de independencia de clase. Pero en las movilizaciones del 29 de julio, la derecha no llamó a movilizar. María Corina Machado con Edmundo González declaran el domingo por la noche, a medianoche, que no están llamando a la calle. Y así, de los sectores populares, bastiones históricos del chavismo, por si no conoce la ciudad de Caracas, salieron espontáneamente
a reclamar su derecho a conocer el verdadero resultado. Y no salieron con la bandera de María Corina Machado, salieron al su pleno derecho que tiene, el derecho democrático de saber cuál fue el resultado electoral. Y esa era una manera también de expresar ese enorme descontento y hastío de la calamidad en que las ha conducido, ¿no?, el actual gobierno. Sí, 5 minutos y estamos mal, porque... Ya concluyo, Frank, así, solo un minuto. Entonces, distinto es, la derecha va a llamar a movilizar a partir del día miércoles, jueves, diferenciado en sus bastiones, y obviamente el que llama a apoyar esa movilización y el que llama a que María Corina Machado llame a movilizar, realmente es entrar en el campismo de la oposición. Desgraciadamente hay sectores que se dedican del trotskismo que llamaron a María Corina dubidosa porque no profundizaba la movilización. Y estamos hablando de la ultraderecha que llamó a la invasión militar para imponer un gobierno afín a sus objetivos, es decir, un sector completamente antidemocrático. Desgraciadamente eso existe actualmente y hoy se repiten los mismos errores del pasado justamente en la actual situación. Gracias, Frank, y disculpe el minuto hoy. No, ningún problema, es lógico que esto suceda. Siguiendo el orden, después de Milton viene el compañero Simón Rodríguez, MST de República Dominicana, pero que era de la UIT en Venezuela. Simón. Sí, bueno, mira, claro, voy a comenzar con algunas citas que desmontan toda esta caricaturización de nuestra corriente como una corriente supuestamente fanática, fanática del chavismo, ¿no? Cuando se crea el Partido Revolución y Socialismo, en su declaración política plantea directamente la importancia de lograr un gobierno de los trabajadores, que no era por lo que se planteó siempre, digamos, los límites del proyecto chavista, acompañando la experiencia, por supuesto, de los trabajadores, y ese fue el acierto político que permitió que fuera la única corriente del trotskismo que tuvo una inserción importante en el movimiento obrero y que dirigió centenares de sindicatos. Esa es la diferencia entre el propagandismo estéril, sectario, a veces oportunista, y la militancia realmente disputando la dirección del movimiento obrero, que es una cosa totalmente diferente. Y en cuanto al voto crítico del 2006, se plantean cosas como la siguiente, que es una declaración del octubre del 2006, sin despertar, queremos mantener el diálogo con millones de trabajadores que vienen haciendo la experiencia con el actual gobierno, sin despertar ningún tipo de confianza ni esperanza en el gobierno de Chávez. Acompañamos a los trabajadores y al pueblo en la lucha electoral, planteando un conjunto de exigencias a través de las cuales hagan su experiencia, continúen obteniendo triunfos, los cuales favorecerán el avance de la conciencia política. Estas exigencias eran evidentemente que Chávez no tenía ese programa, como por ejemplo la nacionalización de la industria petrolera, el control obrero de las fábricas que han sido tomadas, en las cuales nosotros jugamos un rol protagónico en la conducción de esa lucha, etc. La corriente de la LTS, que tuvo esa orientación, digamos, propagandista, cometió muchos errores. Planteó que la UCI, que era como uno de los antecedentes del PCL, iba hacia la socialdemocracia, que se iba a incorporar a la MUD, que iba a construir un partido junto con sindicalistas de solidaridad laboral, todos pronósticos, digamos, sin base en la realidad y que no se dieron, no se cumplieron. Pero lo más grave no es eso, sino que, por ejemplo, no apoyaran la rebelión popular del 2017, donde hubo saqueos masivos en Maracay y otras ciudades, una protesta contra la miseria y el hambre que había impuesto el chavismo, o que reprodujeran, por ejemplo, la propaganda chavista sobre una supuesta guerra económica fantasmagórica, que lo que hacía era encubrir el brutal ajuste iniciado en el año 2004. De todas maneras, más allá de esos debates, realmente lo estructural y lo decisivo en la deriva que ha tenido Venezuela no son los errores que haya cometido pequeños grupos con muy escasa influencia en el movimiento de masas, como estos grupos con los que polemizamos, porque hay quienes quieren decir, no, fueron los errores del trotskismo los que llevaron al desastre actual. No, no es así, sería sobredimensionar y caer incluso en análisis idealistas
que le da un poder casi mágico a las consignas que puedan tener grupos pequeños. No, realmente es el cambio de la correlación de fuerzas clases sociales y los cambios estructurales que ha sufrido la nación venezolana y las derrotas de la clase trabajadora, lo que han determinado que hoy estemos en la debacle en la que estamos. Para responderle al compañero espartaquista, no hace falta hacer un gran esfuerzo para rebatir, o para contrarrestar un supuesto prestigio del chavismo que está en el gobierno. Para nada, es un gobierno totalmente despreciado y odiado por las masas, incluso ya desde hace 5 años aproximadamente, que las encuestas revelan que hay muchos más chavistas antimaduristas que chavistas que apoyan a Maduro. O sea, el desprestigio del gobierno es total y por eso toda la izquierda, incluyendo el PSB, estalinista, todas las organizaciones del chavismo crítico, todas las organizaciones trotskistas, etcétera, están contra Maduro. Sobre la situación de las centrales sindicales, que pregunta la compañera de la mesa piquetera, pues realmente las centrales sindicales fueron desangradas, fueron destruidas en los hechos. Hoy lo que queda es la sombra de las centrales que en algún momento existieron, y ese es uno de los cambios realmente de fondo que determinan el cambio de la correlación de fuerza entre clases sociales hoy en Venezuela. La posibilidad de una invasión, por supuesto, que siempre la hemos rechazado, pensamos que es bastante remota. Precisamente los acuerdos de Barbados y de Qatar, que el compañero del PO mencionaba, aunque no mencionó el de Qatar, que es más importante aún porque fue directamente entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, que se tratando de intercambio de prisioneros, flexibilización de sanciones, bajo el interés de aumentar la oferta petrolera, porque el imperialismo yanqui prioriza la confrontación con Rusia e Irán, son la demostración de que no estamos ante la inminencia de una invasión. Pero en todo caso, lo que sí es real hoy, que son las sanciones económicas, siempre las hemos rechazado y las seguiremos rechazando. Finalmente, para cerrar, pues todos los comentaristas, pues desde el chavismo, incluso el anarquismo, gente como Montes de Oca y otros, han destacado el rol independiente del trotskismo, incluso en 2019, cuando había grandes expectativas de algunos sectores de la población en esa figura de triste recordación, lamentable y fracasada de Juan Guaidó. Actualmente la derecha va nuevamente al fracaso, porque no solamente que es criminal apoyar las sanciones y generar falsas ilusiones en una invasión, sino que esto castra la posibilidad de que, y la gente hará la experiencia y romperá eventualmente con esas direcciones cuando decida tomar su destino en sus propias manos por medio de la movilización. Muchas gracias. Bueno, perfecto. El compañero de Marea Socialista, Gustavo Martínez, tiene la palabra. Bueno, a ver cómo aprovechamos estos 5 minutos, ¿no? De verdad quisiera centrarme en algunas afirmaciones que se han hecho. Miren, cuando apareció Juan Guaidó, por ejemplo, la posición nuestra fue ni Maduro ni Guaidó. De todas maneras, creo que hace falta conocernos un poco más, leernos un poco más, porque en ese marco hacer afirmaciones como que emblocamientos en un campo reaccionario es una ligereza que no ayuda en el diálogo. Yo creo que alguien ya lo dijo. Miren, las protestas que se dieron en Venezuela después de que el CNE anunciara como ganador a Nicolás Maduro no fueron dirigidas por María Corina Machado. Eso sería un error teórico, conceptual, etcétera, si lo vemos así. Ya yo dije hace rato, y me parece importante repetirlo, María Corina, las primeras declaraciones que hizo en la madrugada del 29, saludó a la Fuerza Armada, les señaló, les convocó. En ningún momento empalmó con esa disposición. Ahora, reconocer esa disposición y el derecho democrático que tiene el pueblo de Venezuela no puede subestimarse. No se le puede tratar de una manera de decir que eso automáticamente redundaba en apoyo a María Corina Machado. Eso sería no saber leer el momento que estamos viviendo en Venezuela. De hecho, todo lo que se infló en torno a la imagen de María Corina Machado y su perfil político se ha desinflado totalmente.
abandonó y dejó a merced de la represión a los sectores populares y a los sectores barriales, no sectores de clase media, no como la movilización siquiera del 2017. Fueron sectores populares. Durante muchos días los barrios en Caracas estuvieron sitiados por la policía y por los militares. Esa es la realidad que hay que verla y saber cómo empalmar con eso. Por cierto, no sé otro, pero nosotros en ningún momento dijimos todos a la calle, tampoco lo dijimos así. Hay que revisar los escritos y las declaraciones de cada quien. Nosotros en ningún momento hemos dicho fuera Maduro. Eso es otro debate. E incluso esa polémica la hemos sostenido con compañeros de las otras corrientes del troquismo acá en Venezuela, por lo que implicaba y por lo que reflejaba y por los riesgos en ese sentido. Hay alguna pregunta que hacía una compañera sobre cómo reconstruir el movimiento de lucha en Venezuela. Bueno, recetas mágicas no hay. Nosotros estamos intentando, estamos articulando en ese sentido. Pero esto empalma con la otra pregunta que hacía de si había alguna central con fuerza, que funcionara. Bueno, ya el otro compañero más o menos lo dijo. Las centrales que quedan están cooptadas tanto por una cúpula como por la otra. Y en ese marco actúan. Sin embargo, por ejemplo, quisiéramos nosotros reivindicar, por ejemplo, el liderazgo obrero y sindical de Jan Mendoza en Guayana, por su característica, por lo que propone. Invitamos a que lean los documentos de los compañeros de la dirección sindical de la empresa maciza en Guayana, en el estado Bolívar, en Venezuela, que es un sector emblemático en cuanto a luchas laborales y eso. Lo que proponen y lo que han venido, las luchas que han venido llevando adelante. Por cierto, convocamos también a nivel internacional a acompañar la campaña, porque estamos esperando la fecha del juicio contra el compañero Jan Mendoza, que es dirigente obrero de una empresa privada. Y por último, que se me acaba el tiempo, queremos convocar a seguir articulando tanto nacional y con apoyo internacional, en nuestro caso como Marea y siendo parte de la Liga Internacional Socialista, y a todas las corrientes de lucha y revolucionaria a nivel internacional por eje como Palestina, por la causa palestina, contra la represión en Venezuela que se mantiene desde el 28, que no se detiene, por la libertad de los presos por protestar, por la libertad de las trabajadoras y trabajadores presos por luchar, por los derechos democráticos, por salarios según lo que establece el artículo 91 de la Constitución, y muchos ejes que van a brotar en el marco de la imposibilidad que tiene tanto el gobierno como la oposición de derecha de resolver la crisis. Y lo dejo hasta aquí, compañeros. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Ha sido bien disciplinado. Habló 4 minutos 27 segundos. Gracias a ustedes. Gracias. Compañero de Achelo, porque bueno, no está el nuevo más ni José Capitán. Compañeros, voy a abordar la observación en primer lugar de Frank y vamos a tratar de hilvanar los distintos puntos. Nosotros tenemos que diferenciar muy claramente una movilización de otra movilización. Por ejemplo, las movilizaciones en Cuba tienen reivindicaciones motoras, que son reivindicaciones sociales y reivindicaciones democráticas. Pero las movilizaciones que tuvieron, y por lo tanto, no solo que hay que participar, sino que hay que impulsarlas, acicatearlas y defenderlas. Por supuesto. No es el caso de las movilizaciones venezolanas, donde naturalmente hay reivindicaciones democráticas, hay reivindicaciones sociales, pero la consigna excluyente, el reclamo excluyente de las movilizaciones que tuvieron lugar con posteridad a la elección del 28 de julio es que se reconozca el triunfo de Urrutia. Este es el punto fundamental. Si la izquierda se suma a ese tipo de movilizaciones, está tributando a la oposición de derecha. Este es el punto fundamental. Acá Guillermo Kane colocó el problema de las movilizaciones en la crisis agraria de 2008. Eran movilizaciones de masas. En la sociedad rural, movilizaciones de masas, los piquetes agrarios, cortadas las rutas. Tuvimos a toda la burguesía agraria hecha piquetera. ¿Había que participar de esas movilizaciones? Entendemos que no. Por lo menos el Partido Obrero no participó. Los compañeros de Izquierda Socialista participaron. Los compañeros del MST participaron. Lo consideramos un enorme error. ¿Por qué? Porque tenían un programa reaccionario. ¿Qué se trataba? ¿De quedarse en casa? No. Se trataba de pelear
por las reivindicaciones obreras, por la agenda obrera, colocarla en el centro, tratar de colocarla en el centro del escenario político, aunque durante todo un periodo hayamos estado en completa minoría. Como bien señaló Guillermo, aquel bloque independiente que se constituyó fue una piedra basal que luego se proyectó con el asesinato de Mariano Ferrer y con una cantidad de acontecimientos y se pudo proyectar luego en el Frente de Izquierda, en la constitución del Frente de Izquierda. Y toda una parte de la izquierda se hizo kirchnerista y otra parte de la izquierda se hizo opositora y todo lo demás. Entonces, no es un problema menor el problema del contenido y el programa de esas manifestaciones. Vayamos a otro escenario. ¿Había que participar de las manifestaciones del Euromaidán en Ucrania, que tenían como programa excluyente la incorporación de Ucrania a la Unión Europea? Los compañeros de izquierda socialista probablemente opinen que sí. Desconozco. Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? Porque tenía un programa reaccionario. Bueno, nosotros consideramos que era un error participar de esas manifestaciones y eran muy combativas. Hubo profundas luchas. Si uno ve los conflictos que se desataron en Ucrania en aquel momento fueron descomunales. Y las luchas que hubo. Ahora, entendemos que no había que participar de esas manifestaciones. Entonces, este es el aspecto fundamental. Acá se dice, bueno, frente único. Bueno, pero el frente único para que gane González Urrutia, estamos en contra. ¿Qué quiere que te diga? Nosotros queremos un frente único por el salario, por el trabajo, por la libertad democrática, por la liberación de los presos. En todo eso estamos de acuerdo. Frente único por las reivindicaciones obreras, no un frente único para que se reconozca el triunfo de González Urrutia. Estamos completamente en contra. El compañero dice completamente independiente del imperialismo. Yo tengo impresa la declaración del PCL del día 30 de julio, titulada No al fraude, exigimos respeto a la voluntad del pueblo expresada con su voto, y cometen una hazaña literaria que en toda la declaración no figura la palabra imperialismo. No figura la palabra imperialismo. No está integrado un análisis el problema de la injerencia y el papel del imperialismo acicateando a la derecha. No solo eso, sino que la declaración señala, en rueda de prensa realizada ayer martes, Marina Corina Machado y Edmundo González no llamaron a profundizar la movilización. Es decir, que le recriminan a la oposición de derecha no ir más a fondo en la movilización para voltear al gobierno para que ellos puedan ascender al poder. Estamos en contra de esta orientación, compañeros. Entonces acá estamos discutiendo problemas de táctica y de estrategia política. Yo considero completamente inoportuno que en un momento en el cual se pretendía dar el golpe a Maduro, como en el año 2019, se levante como consigna madre, como consigna orientadora, fuera Maduro. Lo considero un error político, de la misma manera que fue un error político levantar la consigna fuera Dilma Rousseff en el momento en el cual se estaba ejecutando un impeachment contra Dilma Rousseff por parte de la derecha brasileña. Son problemas de táctica y estrategia fundamentales, porque detrás de los errores tácticos hay problemas estratégicos. Podemos ir más allá. Incluso podemos discutir el problema de la guerra civil en Siria, donde ahí yo acepto que en un comienzo hubo una primavera árabe, hubo un proceso de rebelión, había que participar de eso, había que participar, hasta que en determinado momento se cristalice esa oposición como una oposición comandada por el imperialismo norteamericano. Y entonces ya cambia la situación. Entonces, en un comienzo es una situación más difusa, pero no es el caso de Venezuela, no hay una situación difusa. El reclamo excluyente es abajo el fraude, arriba la oposición derechista. La participación de la izquierda en ese terreno es muy negativa. De una izquierda que en el pasado había tenido una política, a nuestro entender, claramente tributaria al chavismo. Esa, por supuesto, con esto concluyo, es cierto, no es que los errores de la izquierda son los responsables de la fatalidad por la cual atraviesa el pueblo venezolano, no estoy diciendo eso, pero con una izquierda, con una firmeza estratégica y firmeza política, indudablemente se va a poder abrir paso en mejores términos. Muchas gracias. Bueno, debieron quedar ganas de responder, es el beneficio de hablar de último. Hay veces que la gente no quiere hablar de último, pero yo creo que lo mejor es hablar de último porque recoges todos los planteos y terminas como winner, aunque no tengas la razón. Debió haberse hecho una mesa de Siria, pero es que ya no daba más.
Muchas gracias, compañeros. Esto siempre les digo que no se preocupen, todo se va a desgravar en la medida de lo posible y vamos a publicar los debates en la medida de lo posible en 2 volúmenes con los artículos. Así que quienes tengan ya listas las ponencias, por favor que las vayan enviando para irlas pasando a edición. Sigan para la mesa de la mujer. Muchas gracias. Fran, disculpa un segundo, antes que cortes, no voy a intervenir sobre política, ¿no? del debate, sino reforzar la campaña que estamos llevando en Venezuela por la libertad de los jóvenes y adolescentes presos, como mencionó el compañero de David